estructura física y psíquica, ¿no? Pero es que bueno, no es el lo mensaje mismo está una loco como cuarentena ese. con balcón que sin balcón, que con jardín que sin jardín. Claro, Pero claro, bueno, claro, claro. No, bueno, pero parrilla, parrilla, imagínense. decime si al principio no era la idea clase media urbana y que podía comprar alcohol en gel. Yo escuché en un lugar diciendo vamos a limpiar el iPad y al mismo tiempo yo estaba pensando en las villas. No, Bueno, claro, el entorno, el contexto, por supuesto que hace las cosas muy distintas. Claro. Y eso hablábamos hoy, Pancho, ¿no? De esta villa en Tigre, que ahora segunda villa que tiene que ser cerrada, es todo un dato, ¿eh? La han cerrado igual que con la Villa Azul. Estamos subiendo la curva, amigos, así que hay que agarrarse. Muchísimas gracias a los dos y los invito a quedarse. Dale, ¿qué tienes hoy, Pancho? Bueno, primero lo tenemos a Alejandro Katz, vamos a estar analizando sobre estos primeros 6 meses de Alberto Fernández, que parece que esta semana viraron un poquito hacia el kirchnerismo, vamos a preguntarle. Y después tenemos la economía, hoy vencía la propuesta de la deuda, fue extendida, y los casos. Y Daniel Santa Cruz está bastante inquieto porque mientras todos estamos encerrados, los políticos viajan y se contagian. Exactamente, y se contagian. A la espera del dato de Daniel Arroyo, Pancho, atentos, ¿eh? Claro, y además vamos a tener eso. Gracias, amigos. Abrazo. Arrancamos entonces Terapia de Noticias, amigos. ¿Cómo les va? Se cumplieron esta semana 6 meses del gobierno de Alberto. Si me pueden corregir el audio porque tengo un ruido acá. Gracias. Se cumplieron 6 meses del gobierno de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan cuando arrancó en el medio de Argentina ya en recesión? Mucha gente esperanzada. Las reuniones de los empresarios, yo me acuerdo. Hay que cuidar a Alberto. Y ahí había dos dudas. Una era cuánta injerencia va a tener la expresidenta Cristina Kirchner en el gabinete y en las decisiones de este futuro gobierno. ¿Se acuerdan? Esto decía Alberto Fernández en octubre del año pasado ante la pregunta de una colega de La Red, creo que es. Mirá. De Cristina Fernández de Kirchner y que se generan especulaciones sobre un veto o no de ella en el armado del gabinete y de las políticas a futuro. ¿Cuánto, si se puede en porcentaje para graficarlo, tiene de injerencia o de designación? 0%. Ahora, esta es una pregunta recurrente. Tiene que ver con especulaciones que hacen los que analizan la política. Pero la verdad, a mí no es un tema que quiero tener más mismo. Ahora, si la pregunta es, ¿vos vas a trabajar con Cristina en el gobierno? Definitivamente sí. Porque Cristina es una mujer con 8 años de experiencia en la presidencia, una dirigente política de envergadura, y que definitivamente puede ayudar mucho. Esa era una duda. La otra duda era, ¿cómo será este cuarto gobierno kirchnerista? ¿Volverían distintos? ¿Volverían más o menos confrontativos? ¿Qué papel cumpliría la Cámpora? Se lo preguntaban también colegas cordobeses de Canal 12, Alberto Fernández, también en esa época. Decía esto. Yo creo que a esta altura todos deberían darse cuenta que Cristina ha cambiado. Yo las posiciones extremas siempre me parecieron malas, fueran de la Cámpora o de cualquiera. Yo creo que la Cámpora se ha convertido en una suerte de demonio que todos utilizan para tratar de salpicar el espacio nuestro. Pero la Cámpora ya no son un conjunto de chicos, es gente grande. Son personas de más de 40 años que han madurado y que son buenos dirigentes en muchos casos. Queda el recuerdo de una época de confrontación en la Argentina que fue bastante dolorosa para todos. Así es. Esta es la realidad. Pero bueno, no debemos volver a esa época. Con la Cámpora o sin la Cámpora no debemos volver a esa época. Yo tengo la impresión que los argentinos tenemos que dar vuelta a la página de la confrontación. Seguramente si se lo preguntamos al presidente ahora va a decir exactamente lo mismo, pero la sensación a 6 meses que se cumplieron esta semana es que este es un gobierno 100% kirchnerista. Y creo que lo de esta semana de Vicentín de alguna manera marca un punto de inflexión hacia ese lado, hacia esa orilla del frente de todos. Por estilo, por una cuestión del fondo de la medida que se tomó con Vicentín, por la estética, por las palabras que se usaron, empresa testigo, soberanía alimentaria, y por ese
pequeño salto que se dio sobre un juez que entendía la causa en el concurso, todavía no resuelto. La sensación es, entonces, que vamos y estamos en un gobierno 100% kirchnerista. Anoche discutíamos acá con mis compañeros, después de ver a Perotti, ahí reunido en Olivos, que decía, se van a escuchar propuestas de la empresa, esto hay muchas alternativas, por ahí puede volver atrás. Yo dije, el kirchnerismo no retrocede. Y me parece que es lo que hoy el presidente ratificó y lo que va a pasar. Es probable que a partir de ahora sean pasos más claros en ese sentido en todos los otros aspectos. Para desgracia de una enorme parte del establishment económico y político que en diciembre del año pasado soñaba con lo que llamaban albertismo. La sensación, amigos, es que Alberto Fernández, al menos hasta ahora, y parece que no va a cambiar demasiado, es cada vez menos albertista. Arrancamos entonces Terapia de Noticias. Le quiero dar la bienvenida a Alejandro Katz. ¿Cómo andas, Alejandro? Bien, Francisco. Te estás cortando el pelo, te veo prolijo en cuarentena. Descubrí las virtudes de una maquinita que solo me servía para la barba, pero que tiene otras Muy cualidades. Bien. Te voy vamos a ver un video. Yo lo acabo de ver de atrás, tampoco para felicitarlo. No, igual. Dani, no es necesario eso, digo. Estamos hablando de la salud de los políticos. Ahora quiero que me digas un poco cómo lo estás viendo, Alberto Fernández. Pero acaba de subir un video a las redes Insaurralde desde la clínica, porque le dio positivo. A ver si lo vemos. Hola, bueno, quería mandarles un saludo, decirles que estoy bien, a todos los que se interesaron en mí, pedirle disculpas a los cientos de llamados de vecinos, de vecinas, de amigos, de compañeros, de compañeras, que estoy bien, estoy acá en el Hospital Lavallol, haciéndome los estudios, cumpliendo mi primer día de aislamiento y esperando cómo evoluciona la enfermedad. Simplemente cuídense, sé que es un momento difícil, pero hay que cuidarse, cuidemos la vida, cuidémonos cada uno de nosotros, porque esta enfermedad está en el momento de que el pico va creciendo. Así que quedémonos en casa todo lo que podamos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches, los quiero mucho. Bueno, esperemos que se mejore desde ya. No, obviamente. Insaurralde, el intendente... Sí. En este momento se le está comenzando a hacer el hisopado en la quinta presidencial de Olivos al presidente Alberto Fernández. Ajá, Y muy cerca de acá también, de Vicente López. ¿Y vos vas a tener ahí el resultado o no? ¿Podemos...? Pero... Tarda. No, me parece que me tengo que quedar a... Creo que lo más rápido son 3 horas. El más rápido de todos, 3 horas. El más rápido. Okay. Creo que vamos a conocer, quizás sí, durante el programa podemos conocer el resultado del de Daniel Arroyo, que ese lo hicieron y ya está en su casa aquí en Olivos. Muy bien, bueno, se están contagiando los políticos, pero en realidad la curva de contagios empezó a crecer fuerte, ¿no? Claro, hoy hubo 1.391 casos, digamos, cada vez son más, estamos en número alto. Pero vamos al tema de los políticos, del gobierno. Nosotros nos preguntamos, y tenemos todo el derecho a hacerlo, tenemos un gobierno que nos dice, quédense en casa, cuarentena, no salgan, si salen los runners los critican, si salen los chicos, esto. Vivimos atosigados desde el gobierno con información donde cualquiera de nosotros, incluso siendo periodistas, si pregunta nada más, ¿por qué no se abre un poco el grifo para los comercios, para alguna actividad comercial, para alguna actividad recreativa? Hasta nos tratan de irresponsables. Y los irresponsables terminan siendo ellos, Pancho. ¿Es necesario que el presidente vaya con una comitiva tan grande a Villa Langostura, por ejemplo, a inaugurar una obra que había hecho la gestión de Cambiemos? ¿Es necesario que el presidente vaya con una gran comitiva a Formosa y que esté a los abrazos con el gobernador Infran, donde no se respetó ningún protocolo sanitario, se tocaba la mano con todos? ¿En el caso de Insaurralde usaba barbijo él o no? Insaurralde no sé en el momento, pero hay videos de Insaurralde caminando por Loma de Zamora saludando a los vecinos sin barbijo. O sea que si vos sos un vecino que lo saludaste... ¿Lo pudiste haber contagiado él o él a vos también? En Formosa no había casos, hoy tenés 24, después vamos a hablar de esto. Hoy pasó todo lo que pasó, se enteraron en Catamarca. Catamarca hasta ahora es la única provincia que no tiene casos. Yo me pregunto si no necesitamos al presidente
en Olivos, en la Casa de Gobierno. Si hoy no es necesario viajar al interior, si no es de manera urgente, si no es por un problema sanitario, es necesario que vaya a hacer un acto político, a inaugurar obras que ya venían de la gestión anterior, es necesario poner en la agenda política la imagen del presidente porque estaba decayendo y lo quiere mostrar activo, poniendo en riesgo el principal activo que tiene este gobierno, que es la cuarentena extendida y la baja cantidad de contagios. A mí me parece que no predican con el ejemplo, uno no sabemos si la gente que se ha contagiado en Formosa o que aparecen en algunos lugares porque han tenido relación con los políticos que van de Buenos Aires, se contagiaron por esas reuniones. Pero créeme, Pancho, o estoy convencido que el ejemplo está mal dado. O hay Vos nombraste Formosa y estamos en comunicación con el diputado Ricardo Burjali, que está allá, y por ahí nos puede decir, a ver... Sí. ¿De dónde vienen esos contagios? Porque es cierto que hasta hace 48 horas no tenía caso en Formosa y hoy tiene 26. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Francisco? Buenas noches. No, estoy en Buenos Aires. Ah, está en Buenos Aires, bueno. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué puede haber pasado? Porque si está cerrado el transporte, no hay vuelos, ¿de dónde pueden haber venido esos contagios? Los contagios, aparentemente todo indica que vinieron de gente que ingresó a la provincia, que fueron a los centros de aislamiento preventivo que puso la provincia y obviamente fracasó el sistema. Creo que esto es para pensarlo, para analizar. Durante 90 días los formoseños estuvimos aislados, se habilitó el ingreso, pero obviamente no estaban dadas las condiciones de aislamiento suficiente como para que no haya esta cantidad de contagios y contagios masivos. O sea, ¿esto es de provincias limítrofes o de afuera, digamos, gente que cruza? No, digamos? Pues, lo que pasó es, hasta el 20 de abril aproximadamente, se podía ingresar a la provincia y se hacía la cuarentena en la casa particular, en el domicilio particular, ¿no? Con la responsabilidad que tiene que tener cada uno ante estas situaciones. A partir del 20 de abril se hizo este sistema de aislamiento en centros provistos por el gobierno. Hubo allí una intervención de un juez que pidió, en resguardo a la intimidad, que hubiera habitaciones de 2 personas, 3 personas, 4 personas, para preservar la intimidad. Bueno, quien exigía eso podía tenerlo, pero obviamente había, creo que hoy hay 8 centros aproximadamente de ingresos. Burjaile, sí. Perdón, Daniel Santa Cruz soy. Yo he visto videos de esos centros de aislamiento comunitarios que se crearon en Formosa y no hay habitaciones para 2 personas. Hay una gran sala con 20 o 30 camas, una al lado de la otra. Bueno, yo estoy diciendo, lo que ha fallado y ha fracasado rotundamente es el sistema de aislamiento colectivo, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira que salen de Buenos Aires o de cualquier lugar del país, de distintos lugares del país, y confluyen en un mismo lugar, y hay gente de distintos momentos en el mismo lugar, pueden pasar estas cosas ante la aparición de un primer caso. Y ese primer caso genera estos contagios. Diputado Camila Perochena, lo saluda. Una pregunta. Ahora que ya tienen contagiados, ¿empezaron un protocolo de rastreo y testeo o todavía no empezaron con eso? Yo quiero pensar que sí. Evidentemente dicen que los casos están aislados, que los casos que se dieron en este centro de aislamiento están aislados. Era gente que vino de distintos lugares, hay un grupo de jóvenes, creo que hay 200 hisopados en total de los distintos lugares. ¿Y no tuvieron contactos estrechos estas personas con otras? Pero obviamente, todo lo que estaban en el centro de aislamiento están hoy... Ahora está claro que esos centros de aislamiento no han funcionado. Las imágenes cualquiera lo puede ver en las redes sociales. La pregunta ahora, nosotros lo hablamos recién con Pancho Olivera cuando comenzaba el programa, sobre las innecesarias, según mi punto de vista, visitas del presidente y una comitiva a provincias del interior. Hace 15 días atrás estuvo el presidente en Formosa, con una gran comitiva y donde no se respetaron los protocolos sanitarios. Y estuvo a los abrazos con el gobernador Infran y con toda la gente que lo rodeaba. Yo creo que la exención que da el decreto 260 a los funcionarios públicos que nos consagra es a los efectos de ejercer la función específica, ¿no es cierto? Si me permite, y con respeto le digo al presidente, el presidente tendría que dar el ejemplo, es para que se dirija y haga las tareas estrictamente necesarias, inherentes y urgentes. Yo no creo que sea urgente ir a inaugurar, más allá de lo importante, inaugurar un hospital en Formosa, ir a inaugurar otras cuestiones.
Yo creo que las campañas políticas y las recorridas y las giras hay que dejarlas para otro momento, son momentos de zozobra, y la verdad que eso cayó muy mal en Formosa, pero yo quiero ser responsable, no voy a atribuir esta situación a lo del presidente Fernández. No, eso quedó claro, eso quedó claro. Sí creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado, porque ha estado el ministro Arroyo con el intendente Insaurralde, a su vez el presidente estuvo. Sí, ahí están aislando a todos, ¿no? Así que... Entonces, yo creo que hay que ejercer esto con la máxima responsabilidad, porque a la sociedad estamos encerrados y nosotros tenemos que dar... Pero si le piden un esfuerzo a la sociedad, le piden un esfuerzo de aislamiento, quedarse en casa, no salir, incluso poniendo en riesgo para mucha gente, su situación económica, su manutención diaria, y ellos viajan en grandes comitivas al interior de manera innecesaria, no es un buen ejemplo, Bursail, el que está dando. Yo, Daniel, le quiero hacer... No, yo estoy de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo. Yo le quiero hacer algo que me pregunto todos los días. ¿Qué pasó con los análisis, estos test del CONICET que se hablaba que en 2 horas íbamos a tener los resultados? Porque está claro que la Argentina no puede seguir en este esquema de compartimentos estancos, que no se pueden ingresar a las provincias, porque cada provincia defiende su estatus, no se pueden ingresar a los municipios, la gente no puede volver a sus casas. Yo digo, ante la pandemia que estamos viviendo, creo que los científicos tienen que dejar de mirar exclusivamente lo que está pasando en el AMBA y tienen que mirar cómo solucionamos el tránsito por el país. ¿Cómo hacemos para que podamos trabajar lo que tenemos que trabajar, volver a nuestro trabajo, a nuestra casa? Mucha gente, pero evidentemente si con esos análisis hubiera ayudado, yo hasta ahora no encontré dónde están pero igual es mucho responsabilizar a los científicos del CONICET por eso, ¿no? Digo, se tendrían que haber comprado test, se tendrían que haber hecho un montón de cosas. O sea, esto excede a los científicos. No, perdón, no lo estoy responsabilizando. Lo que estoy diciendo es que quizás haya que poner un énfasis en mirar cómo hacemos el tránsito en el país. Acá el problema, Bursail, el problema fue que anunciaron hace un mes que iba a haber de a 100.000 por semana, 10.000 de movida, de 100.000 por semana, la producción de test rápidos. Yo averigüé hoy a la tarde en la radio y me dijeron que hay 10.000 que ya están, que los retiró el Ministerio de Salud, que están en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, y que todavía no empezó la producción masiva de los test que se habían anunciado en el CONICET. Esto me acaban de contestar hace minutos nada más, pero bueno, de acuerdo a lo que anunció el presidente, van bastante lentos, eso es cierto. A ver, la conclusión de lo que quiero decir es, esta pandemia es una cuestión de cuidado personal, de responsabilidad social de cada uno, pero sí también quiero dejar claro, los centros de aislamiento colectivo son centros de contagio comunitario. Claro, en primer caso suceden estas cosas. Yo creo que eso es lo que hoy hay que plantearse, replantearse todo con los esquemas vigentes, porque lo que pasó en Formosa, con un esfuerzo enorme de toda nuestra sociedad, hoy yo espero que no, pero ojalá estén aislados todos los casos, pero tengo el temor que el virus ya esté dando vueltas en la comunidad. Diputado, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Katz, ¿hay que salir de la cuarentena? Como está diciendo, está insinuando Bursail, ¿o? Yo creo que las opciones dicotómicas son absurdas. No hay ni que salir ni que quedarse. Por la ancha avenida del medio. Yo no diría ancha avenida del medio, Pancho, pero los problemas complejos muchas veces tienen respuestas simples, bonitas y falsas. ¿Salir o no salir de la cuarentena no es una pregunta pertinente? Digo, hay que regular los modos de contacto social, hay que regular las capacidades del sistema sanitario, hay que regular la capacidad de testeo del Estado, hay que evaluar, hay que ir y venir, hay que hacerse preguntas, hay que resignarse a que la vida no es lo que hubiéramos querido que fuera hoy, 11, 12 o no sé qué de junio a las 8:30 de la noche, porque estamos... El gobierno de Alberto Fernández es lo que estamos todos con el barbijo en la mano y no en un café. Ya que hablas de expectativas cumplidas o incumplidas, ¿el gobierno de Alberto Fernández es lo que imaginabas? Bueno, para un escéptico decir que algo no es lo que imaginaba siempre es fácil. Ya, digo, no imagino nada muy bueno de ningún gobierno, y menos en este contexto institucional en el que vivimos hace décadas. Entonces, no es que mis expectativas están frustradas. Pero entonces planteémoslo mejor en términos de a los 6 meses.
A los 6 meses. ¿A los 6 meses vos te esperabas, por ejemplo, un anuncio como el del lunes? No, yo a los 6 meses no esperaba que estuviéramos gestionando una crisis como la que vivimos en Argentina y globalmente. Ah, vos hablas de la pandemia. Bueno, hay que entender el gobierno en el contexto que le ha tocado. Bueno, lo de yo creo que hay luces y sombras. No tiene mucho que ver con la pandemia. Hay luces y sombras, y diría lo siguiente, me parece que hace tiempo estamos fuera de la escena de gobiernos ideológicos. Cuando asumió Macri, había quienes decían desde el día 1, es el neoliberalismo, la dictadura y no sé qué. Y yo decía, es lo que vamos a saber que fue cuando termine. Es decir, el modo en que va a gestionar las dificultades y no sabemos cuáles va a enfrentar. El modo en el que su propia coalición va a responder y no sabemos cuáles son las relaciones de fuerza. Tenía señales con una política exterior. No, pero Macri podría haber sido un gobierno desarrollista o un gobierno neoliberal. Pero digo, la política exterior ya desde el día 0... Por supuesto que hay indicios. Era todo lo contrario. Por supuesto que hay indicios. Lo que quiero decir es, en el gobierno de Cambiemos había opciones abiertas y no sabíamos cuáles iban a resultar. Sí. En el de Alberto, el día 1, hubo opciones abiertas. Algunas a mí me gustan más y otras menos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, yo creo que el día que Alberto asumió... Alberto como si tomáramos café cuando no hay pandemia. Alberto y Cristina. Fernández asumió. Y el día en que inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, Fernández trató de cambiar la lógica de su coalición política. Intentó convocar a sectores moderados, de los sectores medios urbanos, proponiendo políticas de conciliación y de acuerdo, evitando los discursos de confrontación y de ruptura. Intentó hacer eso. ¿Le va a salir o no le va a salir? No lo sabemos. Todavía no está resuelto. No está resuelto. La historia es contingente y en parte no depende solo de lo que quiera Cristina, Cristina Kirchner o la Cámpora, también depende de lo que haga el resto de la sociedad. Quienes opinamos y creamos un sentido común sobre algunas cosas. El resto del escenario político. El hecho de que todos los días estemos debatiendo quién manda, si Cristina o Alberto, o si Alberto, Cristina, ¿no está afectando muy negativamente en estas últimas semanas la autoridad presidencial? Por supuesto que sí, pero del mismo modo en el que al gobierno de Macri lo afectaba la incapacidad de coordinar la política económica, las tensiones entre los sectores del radicalismo y del PRO, quiero decir, los gobiernos no son homogéneos. Pero nunca se cuestionó la autoridad presidencial de Macri. Claro. Es cierto que no, pero todos supimos, no estoy defendiendo a Alberto Fernández, no me importa. Lo que me interesa es, pero digo, como dato, no ser determinista. Quiero decir, no creo que todo esté jugado desde el día 1. Depende mucho de lo que ocurra. O sea, vos le ponés una ficha al albertismo todavía. No es que le ponga una ficha. La mejor propuesta del albertismo no es mi propuesta de país. La mejor propuesta. Está bien. El éxito del albertismo no es el éxito de mis principios, pero sí es la derrota de aquello que yo más repudio, que es la radicalización, la confrontación,
el abuso institucional. O sea, puedes aparecer abrazado a Alberto, llegado el caso. No sé si abrazado, no tengo por qué estar abrazado a Alberto. ¿Vos no lo ves a Alberto en un modelo así de abuso institucional? El caso Vicentín, por ejemplo, puede ser. Digo, es muy claro. Yo creo que en lo de Vicentín hay varios elementos y me parece que es interesante analizarlos. No todos, algunos, los que podamos, los que yo pueda contribuir a poner bajo la luz. Evidentemente, el gobierno, en mi opinión, se prepara a una solución del problema de la deuda que va a ser contraria a la expectativa maximalista de los sectores radicalizados de la coalición. Por tanto, podemos interpretar que ofrece algo a cambio. Ahí hay una dimensión. Claramente. Ahí hay una Ahora, pero, Alejandro, yo lo que te digo es que otra dimensión. Sin duda, hay sectores de la coalición gobernante a los que podemos poner bajo el paraguas del nombre común de la Cámpora, que lo que han intentado desde el segundo gobierno de Cristina Kirchner y van a intentar ahora es una sustitución acelerada e ilegítima de las élites económicas y políticas del país. Quieren desplazar élites preexistentes y tomar ese lugar. Sí. Eso, que es un movimiento que a mí me preocupa, no me preocupa por defender a las élites actuales, me preocupa por la calidad y las formas con las que las quieren sustituir. Ahora, pero nos lleva a hacer una pregunta acerca de las élites actuales. Bien. Quiero decir, Vicentín abrió demasiados flancos como responsable de una unidad económica trascendente en la vida pública argentina con préstamos espurios de los bancos públicos, acuerdos comerciales irracionales, manejo de divisas en una zona gris, si es que no ilegal. Digo, entonces, también preguntémonos por qué las élites abren la posibilidad de que una banda de chicos irresponsables quiera sustituir a quienes han tenido... Y le generan como una legitimidad de origen. Claro, hay un problema. Son problemas, Pancho, quiero señalar problemas. Sí, desde ya. Banda de chicos, Alberto Fernández dice que crecieron, pasaron los 40. Bueno, pero Alberto está más viejo también. La banda de chicos, Beto Valdés, está... no descansa desde ya, no duerme, construye poder con todo éxito. ¿Y qué hace? Y concretamente endurece el discurso del oficialismo, lo que hemos visto, yo diría ya incluso como balance de esta semana muy agitada, lo que se percibe y lo admiten en fuentes del Frente de Todos, no precisamente cercanas al Instituto Patria ni a la Cámpora, que Alberto Fernández se vio obligado, y no solo él, sino incluso algunos sectores moderados, a tener que radicalizarse con una estrategia, Pancho, que está muy relacionada con una verdadera obsesión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es demonizar al macrismo y tratar de casi ponerlo al expresidente en el lugar, en el escenario que ocupó ella durante los últimos años, es decir, la demonización completa. Por eso Vicentín tiene un sentido estratégico más allá de la búsqueda de dólares. Un costado judicial, decís vos. Y del vamos por todo, claro, un costado judicial y también de épica que va a ser utilizado en los discursos parlamentarios que vamos a ver, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, donde va a ser mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque la intención es presentar al Mono Nardelli como el Lázaro Báez de Macri. Y esa movida, evidentemente, va a tener que sacar músculos Juntos por el Cambio para contrarrestar, porque sabemos que el kirchnerismo en ese tipo de épicas tiene un estilo realmente muy particular. Ahora lo interesante desde ese punto de vista está relacionado con la información que circula en estas últimas horas. Es decir, la mirada y el fenómeno que estamos planteando. El Frente de Todos es un
sector, digamos, bastante heterogéneo y mucho más amplio que el Instituto Patria y la Cámpora. Fuera de esos sectores, y podemos ir incluso a los distritos más importantes, la gran mayoría de los gobernadores, ni hablar Omar Perotti, y de los intendentes, de la dirigencia sindical, de muchos legisladores, están en contra de la decisión de expropiar esta empresa. Y de hecho consideran que se hizo una muy mala praxis. ¿Por qué? Porque se implementó mal, se comunicó peor y después ayer se intentó revertir con un escenario que no salió. Es decir, sacar la Anabela Fernández Sagasti y poner a Vilma Ibarra en su lugar, que supuestamente era la moderada, no sirvió porque la decisión la había tomado Cristina. Así que atención con la situación no solo Pancho de Omar Perotti, que tiene inmanejable la provincia y de hecho ya medio gabinete le anticipó con el ministro de la Producción a la cabeza que si esto se aprueba en el Congreso se van, sino también Juan Schiaretti, porque sus cuatro diputados, atención, sus 4 diputados pueden ser árbitros de lo que ocurra en la Cámara, y la cuestión interesante es que hoy hubo carradas de comunicados de cámaras empresarias de diferentes sectores a nivel del cordobesismo, la base electoral de Schiaretti pidiéndole a los 4 diputados una discusión interesante. que voten en contra. Habías dicho algo. Yo quiero solo dos comentarios, trataré de que sean muy breves. El primero es, efectivamente yo creo que Cámpora tiene un proyecto de poder y no un proyecto de país. El problema es que nadie le está oponiendo un proyecto de país que permita construir poder. Nadie está trabajando para el 2021, 2023. Nadie está trabajando Ellos sí. Para el 2025, para el 2030, para tus hijos, para mis nietos. Nadie está pensando el día siguiente de la pandemia. Nadie está pensando. ¿Rodríguez Larreta tampoco? No, Rodríguez Larreta, lo digo con respeto. Con respeto es quiero suficiente. decir, Rodríguez Larreta hasta ahora ha tenido una dimensión municipalista de la política. No le conocemos una idea de país, un modelo de desarrollo económico. No ha administrado la ciudad como un distrito subnacional. La ha administrado como un municipio. Como un intendente, decís vos. Por eso, es una visión municipalista de la política. Entonces, tiene que mostrar que él tiene una idea de país. No sabemos cuál es. Déjame decir esto. Pero solo termino porque no quiero... yo en lo que quiero insistir es en esto. Es muy esquemático, no es una teoría, no lo llevaría a un congreso al que además no me van a invitar, pero digo, tenemos 3 modelos posibles de pertenencia. La iglesia, donde estamos con los que creen lo mismo que nosotros y recibimos una palabra que no se puede discutir. El club, en el que estamos con los que tenemos afinidad y nos preparamos para competir con otros que también existen. La plaza pública, donde pensamos en lo que es bueno para todos. Y lo que estamos viendo como escenario político es una alternancia de la iglesia y el club. Nadie va a la plaza pública. Y esto es lo que yo quiero señalar. Necesitamos ¿Hace cuánto que no vamos a la plaza pública? Hace muchos años, Pancho, hace muchos años, pero por eso yo insisto. Lo que te quería decir, tenemos que ir a la plaza pública. Es que nosotros podemos estar 3 programas discutiendo Vicentín, lo que hizo la empresa, el endeudamiento estatal, la deuda de la banca pública, los efectos políticos, los efectos que puede traer en Santa Fe, como decía Beto, lo que puede pasar en el Congreso, y es muy entretenida la discusión. Pero si perdemos de vista que la intervención con posterior expropiación de una empresa concursada que no está ingresada... Es espuria, jurídicamente es espuria. Es ilegal, es facultad del Poder Judicial. Jurídicamente es espuria. Ahora volvemos. Si nosotros veamos la ilegitimidad de origen de esa decisión... Pero ahora Dani, yo no lo desconozco. Jurídicamente es espuria y democráticamente es espuria porque el argumento no es claro. Y la democracia exige un argumento público que se pueda rebatir y que acepte ser cambiado. Ahora venimos a eso porque todavía queda mucho programa. Está en Escap de Vila con algo positivo de que la curva esté explotando recién ahora y nos va a contar cuál es esa ventaja en unos instantes.